El día de ayer ocurrió algo harto chistoso que no puedo dejar de compartir con ustedes. Resulta que entro a Twitter y me encuentro que una de las tendencias era Financial Times. Financial Times estaba haciendo trending topic en México. Y bueno, me meto para ver de qué se trataba. Y lo que descubro, híjole, es todavía más chistoso. Prácticamente todos los medios paleros de México estaban publicando una noticia que según ellos había aparecido en el Financial Times. Pero todos. Y los titulares de prácticamente todos los medios eran el mismo. Bueno, pues ahí voy yo a la fuente de esta información, que es obviamente el propio medio, y me encontré cosas muy simpáticas investigando después. Antes que nada quiero decirles que tenemos que recordar lo que pasó con el New York Times. Cuando el New York Times publica la lista de todos los medios paleros que estaban recibiendo dinero del gobierno para que no tocaran ni con el pétalo de una rosa a Enrique Peña Nieto, obviamente el grupo de poder estaba atizándole, el grupo de poder que está detrás del New York Times estaba atizándole un madrazote al gobierno de Peña. Tenemos que recordar que son épocas electorales y que todo esto cuenta, sobre todo en la percepción de la gente. Bueno, el New York Times, que tiene detrás a un grupo de poder, le dio un madrazo muy fuerte al gobierno mexicano. Y esta publicación del Financial Times y la réplica que hicieron toda la bola de medios paleros en México, me parece la respuesta del gobierno. El gobierno del delincuente Peña Nieto y el grupo de poder que está detrás del cártel del PRI dijeron: tenemos que contestar, ¿cómo le hacemos? Y entonces se les ocurrió que podía ser a través de este medio, que es muy influyente también. Cuando uno va a través de la línea de lo que se publicó en el Financial Times, que no es una nota exclusiva de México, no, es una nota que habla de lo que ellos piensan que va a ocurrir en 2018, por ejemplo con Theresa May, qué va a pasar con Emmanuel Macron y con Angela Merkel, la eurozona, habla por ejemplo de Donald Trump, habla también de China, habla de muchas cosas. Y los medios en México hicieron un escandalazo por esto. Este párrafo, esta pregunta y su respuesta es todo, eso es todo. Es una pregunta donde le dicen a Jude Weber, la periodista que por lo que entiendo está encargada de publicar en relación a la política y a la economía de México en este medio, es como su corresponsal en México, así lo entiendo porque después entré a ver otras publicaciones de ella y habla sobre estos temas siempre. A ella le preguntan: oye tú, José Antonio El Miado, ¿puede ser presidente de México? Y la respuesta que da ella en un principio pues es tajante: sí. Bueno, sí puede ser presidente de México, creo que eso todos lo sabemos. Ahora, las condiciones en que eso se pueda dar, esa es otra cosa. Ahora, hay otros candidatos que si quitamos ahí José Antonio El Miado y colocamos Andrés Manuel López Obrador, la respuesta es la misma. ¿Puede ser Andrés Manuel López Obrador presidente de México? Pues sí. ¿Puede ser Anaya presidente de México? Pues sí. ¿Pueden ser cualquiera de los tres presidentes de México? Pues sí. La respuesta es afirmativa para todos los casos. Estoy hablando de los tres candidatos en este momento que quieren ser jefes del cártel del gobierno. Pero lo que ocurre es que los medios retoman esto como si fuera una predicción de la bolita mágica de un medio internacional, pero no hablan del contenido y no dicen de dónde saca Jude Weber esta información y en qué se basa. Yo se los voy a explicar. Resulta que en la misma respuesta Jude Weber dice: bueno, sí puede ser, pero el rival Andrés Manuel López Obrador, un orador apasionado, pues mueve montañas, ¿no? Y dice que en contra tiene José Antonio El Miado, por ejemplo, el aumento a la gasolina en enero, pero por supuesto que lo tiene en contra, también la inflación. Es decir, tiene muchísimas cosas en contra José Antonio Miado, la corrupción y el crimen. ¿Sí me explico? Y dice algo muy interesante, esto es todo el chismarajo, dice algo muy interesante Jude Weber en su respuesta. Esto.
El cártel del PRI, todos lo sabemos, tiene detrás una maquinaria impresionante, tiene cuadros, sabe moverse, son la máquina perfecta para el fraude. Pero eso los medios mexicanos ya no lo replicaron, cuando menos en sus titulares. Ahora, ¿de dónde saca Jude Weber esta información? Desafortunadamente el Financial Times es como otros medios que te permiten entrar a una nota, y si quieres entrar después a leer más, pues te tienes que inscribir. Entonces pues ya no pude entrar a las otras, pero muchos medios replicaron la información de Jude Weber. Ella, fíjense de dónde saca su información. Ella supo de la encuesta que se hizo a mediados de noviembre en una empresa encuestadora que nosotros conocemos re bien, el Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Se acuerdan? Estos que cucharean encuestas a modo, ¿no? Y que pues tienen como clientes, por ejemplo, pues a Televisa, a Radio Fórmula, a Cemex, al BBVA, en fin, estos son sus clientes. Nosotros conocemos al Gabinete de Comunicación Estratégica. No confiamos en ellos, no confiamos en las encuestas y no confiamos en empresas como estas que dan por ganador a Enrique Peña Nieto hace 5 años por un margen de 18 puntos, cosa que realmente no ocurrió. Bueno, pues la periodista del Financial Times de ahí tomó la información. ¿Y en qué se basa específicamente? Bueno, que en esta encuesta había 3 preguntas claves. La primera, le preguntaban a la gente, ¿conoce usted a José Antonio El Miado? Y pues había mucha gente que decía que no. Entonces José Antonio El Miado era conocido más o menos como por el 30% de las personas a las que les preguntaron, que es muy poquito. Después le preguntaban a estas personas, ¿y conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? Y una gran mayoría decía que sí. Otra pregunta que hicieron en esta encuesta en el Gabinete de Comunicación Estratégica es, ¿quién tiene, bueno, los resultados decían, ¿quién tiene la mayor cantidad de negativos, puntos en contra? Y en ese aspecto, López Obrador siempre ha estado por encima de todos, siempre. A López Obrador se le achacan muchísimas cosas negativas, eso todos lo sabemos. Y José Antonio El Miado, por el hecho de que no es conocido, esa es la razón, el hecho de que no es tan conocido, tenía pues muy pocos negativos en relación con López Obrador. Pero Jude Weber no dice que cuando preguntaron en esta encuesta, ¿por quién votaría usted? En ese momento, la encuesta reflejaba que López Obrador ganaba la presidencia y que José Antonio El Miado no llegaba ni al 20%. ¿Sí me explico? Bueno, en relación a esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, Jude Weber hizo notas, bastantes notas diciendo esto. Por eso, cuando ella responde este sí contundente, pero después lo matiza y después empieza a poner cosas que son muy seguro que le van a pegar durísimo al PRI, pues eso ya no lo dijeron los medios paleros. Y miren ustedes los titulares. Este es el primero, el Financial Times es del Financiero, pronostica triunfo del Miado en 2018. Ah, ya. Y bueno, ¿y lo demás? No, pues quién sabe. Y como saben que en México la gente no lee, que la gente comenta titulares, porque así pasa. Digo, esto yo lo he comprobado muchas veces. He publicado titulares y en la nota les he hecho bromas diciéndoles, ya ven, ustedes no leen, y la gente me responde sobre el titular, no por la nota. Bueno, pues la gente también ve que el Financial Times pronostica triunfo de Meade y no lee lo demás. Este otro medio chayotero dice que el Miado podría ser imparable y coloca una fotografía del Miado. Este tipo de cosas son importantes porque juegan en la percepción de la gente, juegan. La gente percibe que el Miado efectivamente es imparable. El Financial Times ve triunfal al Miado, dice el Excelsior, y colocan la fotografía del Miado.
Hablan, por ejemplo, de López Obrador, y fíjense, le dicen el duro izquierdista, un orador apasionado. Y solamente en el cuerpo de la nota es cuando hablan de todos estos puntos negativos, pero en el titular no. Y prácticamente todos los medios hicieron lo mismo. Milenio, el extitular de Hacienda, ganará. Pero es que eso no dice la nota. Eso, la respuesta de Jude Weber sobre José Antonio Meade puede ser presidente de México, sí, también puede ser López Obrador. Y en la explicación que se da en el cuerpo de la pregunta, pues ya se matiza mucho la posibilidad de que sea presidente. Sin embargo, Milenio, que se quejó tanto por la publicación del New York Times, que hasta un desplegado sacó, Milenio afirma algo que no dice la nota. Milenio dice, el extitular de Hacienda ganará. Eso es definitivo. Vaya. Y se prestaron también a esto otros medios que son un poquito más serios. Debate. El miado podría ser imparable. La Jornada. Financial Times, esto se acerca más a la realidad. Cree que el miado ganará elecciones. Cree. Es muy diferente decir cree que decir ganará. Es como decir puede y decir sí. Aristegui también. ¿Será José Antonio El Miado el próximo presidente de México? Sí, opina el Financial Times. Ya en el cuerpo de la nota explica por qué. De eso se trata todo. Hicieron un chismarajo. Hay medios que fueron un poquito más serios en esto. Pues hablan, por ejemplo, este titular, Meade podría ser imparable gracias a la maquinaria del PRI. Es muy diferente que decir lo que dijo Milenio. Sí, va a ganar. Sí lo notan. Es muy importante todo esto, compas, porque esto habla de que los grupos de poder en nuestro país están jugando la partida a través de lo que hicieron siempre los medios de comunicación. Influyen en la percepción de la gente utilizando los medios de comunicación, los medios paleros, para decir cosas que realmente pues no se parecen al original. Cuando uno va a la fuente puede comprobar así fehacientemente que lo que dijo el medio palero de Milenio, que el Financial Times va a ganar, que el Financial Times dijo que va a ganar José Antonio El Miado, pues no es cierto, ¿no? O sea, la respuesta es muy diferente a lo que dice la nota. El extitular de Hacienda ganará. ¿Sí lo ven? Están jugando los medios. Los grupos de poder están tratando de influir en la percepción de la gente utilizando a medios tan influyentes como el New York Times o el Financial Times. Así está la situación. La verdad es que a mí me dio muchísima risa leer todo esto el día de ayer. Y pues hay que ser muy astuto, hay que leer entre líneas para darse cuenta qué es lo que está pasando. Y se quejaron, los de Milenio, ¿se acuerdan? Ay, no es cierto, a nosotros no nos paga nadie, dijo el baboso ese de Carlos Marín. No, a nosotros no nos paga nadie. No, cabrón, mira nada más, ahí está la respuesta. Así de paleros y arrastrados son, así. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Saludos.